En la soberanía del Señor hoy llegamos a un pasaje que tiene aplicaciones sumamente útiles y para algunos de nosotros desafiantes. Queríamos terminar lo que falta de Daniel 2, pero hay tanto aquí que pensamos que la mejor manera de ayudarles a entender y aplicar el texto era llegar hasta donde nuestro pastor Josías leyó, hasta Daniel 2:38. Hermanos amados, lo que estamos a punto de escuchar puede ser incómodo porque es un tema muy sensible para muchos de nosotros, pero les recuerdo que nuestra meta es ayudarlos, ayudarnos mutuamente a entender y obedecer las Escrituras de la manera más pura posible. Esto no es para menospreciar a nadie, ni para presentarnos como superiores, ni para condenar de manera pecaminosa, soberbia a los que están aquí o no están aquí, los que están oyendo en línea o los que no están aquí podrían estar aquí. El Señor sabe cuánto los amamos y por eso queremos ayudarlos a evitar el temor pecaminoso y confiar en nuestro Rey, el Señor Jesucristo. En las Escrituras vemos diferentes tipos de temor. De manera resumida podríamos dividirlos en tres tipos de temor. En primer lugar está lo que podríamos llamar el temor piadoso. El temor piadoso. Este es el temor de Dios. Este se manifiesta en un asombro reverente hacia Dios, que teme el juicio de Dios contra el pecado. El temor de Dios se manifiesta en una vida santa, como dice Proverbios 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Una y otra vez la palabra de Dios nos manda tener este tipo de temor. Primera de Pedro 2:17 lo resume con 3 palabras: temed a Dios. En segundo lugar está lo que podríamos llamar el temor precavido. No solo el temor piadoso, sino también el temor precavido. ¿Qué significa esto? En su gracia común, Dios nos ha creado para que temamos ciertas situaciones de peligro y las evitemos. Y de esta manera providencialmente nos protege de ciertos peligros. Esto lo vemos ilustrado en Proverbios 14:16. Allí en Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, o del hebreo del peligro, que podría incluir peligro espiritual y peligro físico. El tercer tipo de temor podríamos llamarlo temor pecaminoso. Tenemos temor piadoso, temor precavido y en tercer lugar temor pecaminoso. Este es el temor que teme algo más de lo que teme a Dios. Puede temer al hombre más que a Dios quizás, puede temer algún peligro más que a Dios, pero el punto clave aquí, vamos a decirlo así, la característica distintiva, la manera de identificar el temor pecaminoso es que no se somete a Dios. ¿Puede temer, por ejemplo, que alguien descubra su pecado? Incluso el temor precavido de gracia común se vuelve temor pecaminoso cuando no se somete a la palabra de Dios, cuando no obedece las Escrituras, y ese es el temor del mundo incrédulo, el temor pecaminoso. Este temor lo ilustra Jeremías 10:2, diciéndole a los israelitas que no temieran a lo que los idólatras temen. Este temor pecaminoso también se manifiesta en un temor exagerado, innecesario, que va de la mano con la flojera. Como lo vemos ahí en Proverbios 22:13. Dice el perezoso ahí en Proverbios 22:13, el león está afuera, seré muerto en la calle. La idea es que en las calles no hay un león. Pero el flojo exagera el peligro para decir, yo no salgo porque me tengo que cuidar del león y así no sale a trabajar. Esto es tristemente lo que ha pasado con algunos de nosotros, con la situación que estamos viviendo en la actualidad. El Señor ha usado la situación del COVID para mostrar que algunos de nosotros estamos pecando al tener un temor pecaminoso. Y en algunos casos este temor pecaminoso revela que nuestro temor de Dios no es más que un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado y no un temor verdadero de Dios producido por el Espíritu de Dios. Isaías 29:13. En otras palabras, probablemente algunos de nosotros profesamos ser cristianos, pero realmente no lo somos. Y el temor pecaminoso caracteriza al incrédulo, pero aún como cristianos, para algunos de nosotros nos es fácil pecar en esta área. El temor pecaminoso
revela lo mucho que el pecado nos afecta. Somos tan dados a ello. Esto lo refleja las muchas veces que las Escrituras dicen, no tengas temor, no temáis, no temáis. Incluso hablándole, y en particular hablándole normalmente a creyentes, no temáis, no temáis. Y una característica del temor pecaminoso es que esclaviza. El temor pecaminoso, escucha, controla. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 2:15. Allí en Hebreos 2:15, hablando de cuando éramos incrédulos, dice, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es un principio muy importante. El temor pecaminoso controla al que lo tiene. Y aunque el mundo sin Cristo no lo defina con la precisión que las Escrituras lo definen, el mundo incrédulo entiende el poder que puede ejercer mediante el temor. Lo estamos viendo estos días en Afganistán con el Talibán, ISIS-K. Este es un ejemplo extremo de esto. Los terroristas, los narcotraficantes, ellos ejercen un nivel de poder que presiona a la gente, incluso hasta presiona a gobiernos para que los gobiernos hagan lo que los terroristas y narcotraficantes quieren, porque los terroristas y narcotraficantes causan un temor pecaminoso mediante las atrocidades que cometen. Y de esa manera ejercen un nivel de control sobre mucha gente, incluso gobiernos. Pero otro ejemplo más sutil del uso de este poder mediante el temor pecaminoso es el que ejercen muchos noticieros y muchos gobiernos. Muchos noticieros y gobiernos manipulan la información para infundir temor y de esta manera controlan a la gente para que la gente piense lo que ellos quieren. Y claro, esto también se traduce en dinero para ellos, porque ahora la gente depende de lo que les digan los gobiernos y noticieros y no pueden vivir sin ellos para tomar decisiones para su vida. El problema es que muchos de nosotros estamos pensando como el mundo y por lo tanto pecando como el mundo en el área del temor pecaminoso. Y decimos, sí, somos como los de Hechos 17:11, escucho todo con cuidado, filtro todo a la luz de la palabra de Dios, pero cuando llegamos a las noticias, apagamos nuestra facultad de razonamiento y creemos todo lo que nos dicen. Ese es un problema, ese es un pecado. Dios quiere que ejerzamos discernimiento en toda área de la vida. Tenemos que, en las palabras del famoso teólogo Henry Tolopilo, tener cuidado con Univisión. Y para evitar el temor pecaminoso como cristianos, nuestra mente, obviamente además de orar, nuestra mente debe estar llena, debe estar sujeta a las verdades de las Escrituras. Filipenses 4:9. Y para ayudarnos a evitar el temor pecaminoso y fortalecernos en confiar en el Señor, vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Ya nuestro pastor José leyó el pasaje que planeamos estudiar hoy. Esta es la segunda parte de nuestro estudio de este gran texto. Recuerden que hemos titulado nuestro estudio de Daniel 2, Confiando en el Rey de la Historia. Confiando en el Rey de la Historia. Y aquí en Daniel 2 vemos dos partes del plan del Rey para la historia que te alientan a confiar en Él. Dos partes del plan del Rey para la historia que te alientan a confiar en Él. En la primera parte, en los versículos 1 al 35, vemos el plan del Rey para la historia revelado. Y en la segunda parte, en los versículos 36 al 49, vemos el plan del Rey para la historia interpretado. Y continuamos con el primero, versículos 1 al 35, el plan del Rey para la historia revelado. El plan del Rey para la historia revelado, en los versículos 1 al 35. Ahora regresemos a donde nos quedamos la primera parte en nuestro último estudio de Daniel 2. Regresamos a Daniel 2:24. Daniel 2:24. Dice así el Espíritu de Dios a través de Daniel: después de esto. ¿Qué es esto?
después de los versículos 1 al 23, después de que Dios le reveló a Daniel lo que soñó Nabucodonosor y lo que ese sueño significaba, versículo 24 otra vez, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, una pausa ahí, hermanos, vean la compasión de Daniel aquí hacia los incrédulos. Vean aquí que Daniel no solo pensó en salvar su vida y la de sus 3 amigos, sino también pensó en salvar la vida de los sabios de Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 24 continúa. Esto es lo que le dijo Daniel a Arioc, Daniel 2:24, no mates, escuchen, no dice no mates a mis amigos y a mí, sino no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Aquí Daniel reflejó algo de la compasión de nuestro amado Señor, esa compasión que debemos tener incluso hacia el incrédulo. Daniel no dijo, ¿sabes qué? Ananías, Misael y Azarías, ¿saben qué? Nosotros aquí somos los cuates. Aquí petit comité, los 4 amigos, la pandilla de israelitas piadosos, que se mueran esos sabios idólatras. Yo le voy a decir a Arioc que solo nos perdone la vida a nosotros 3, al fin 4. Al fin de cuentas ustedes oraron conmigo, esos cuates son unos ignorantes y están muertos en delitos y pecados. No vemos eso aquí. Esto refleja algo de la compasión que vemos en Ezequiel 18:32, cuando el Señor dijo ahí en Ezequiel 18:32, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y claro que al contribuir a que no murieran físicamente, Daniel contribuyó en la gracia común de Dios a que tuvieran más tiempo para arrepentirse y creer en el Dios verdadero. Esta es la actitud que nos manda Tito 3:2 al mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Escucha, hermano, ayuda en lo que puedas al incrédulo para que no muera sin Cristo. Oremos y hagamos lo que podamos para que la gente en Afganistán y el resto del mundo tenga el privilegio de escuchar el Evangelio y el Señor los haga nacer de nuevo al llevar a cabo la obra del nuevo nacimiento mediante su Evangelio. Oremos que el Señor les conceda vida física y les conceda escuchar el Evangelio y les conceda arrepentimiento y fe en Cristo. No adoptemos una postura mundana de que estos terroristas canallas, que se mueran. No, hermanos, no. Oremos por ellos. Oremos que el Señor en su misericordia les conceda vida física para que les conceda oír el Evangelio y les conceda vida espiritual, que es lo que más necesitan, igual que cualquier ser humano. Y observen cómo respondió Arioc, versículo 25, Daniel 2:25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. En el 26 respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? En el 27 Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y vean el énfasis, esto nos fortalece, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Una pausa ahí. Esa frase en los postreros días es muy importante. Esta frase se refiere aquí a lo que va a suceder en la época de la segunda venida. Así se usa en este texto y en las otras 11 de 13 veces que se usa en el Antiguo Testamento. En otras palabras, esta frase, los postreros días, se usa 13 veces en el Antiguo Testamento. Y esta frase, de esas 12 veces, incluyendo esta, se usa en referencia a la época de la segunda venida. Y continúa aquí Daniel, versículo 28 al final. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Vean el énfasis, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vean esa frase al final del 29, es tan importante. Escucha, como lo dijo un comentarista, Dios es capaz de revelar los misterios de la historia porque es el soberano sobre la historia. Es increíble, solo Él lo puede hacer. Esta es una gran bendición. Solo, hermanos, versículo 28, el Dios en los cielos puede revelar, versículo 29, los misterios, porque Él es el soberano, porque Él es el Altísimo. El Dios de los cielos reveló lo que va a pasar en el futuro y observen que lo hizo a través de Daniel al explicar e interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor por obra de Dios. Y vean el versículo 30, hermanos, vean cómo volvemos a aprender de este gigante espiritual llamado Daniel. Esto es hermoso. Daniel 2:30, dijo Daniel, observen aquí a Daniel, esto es hermoso. Versículo 27 dijo, mira, nadie puede, Nabucodonosor. Versículo 28, solo Dios puede. Y versículo 30, aclaración, observen cómo Daniel mantiene el enfoque en Dios. Versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio. ¿Por qué? ¿Porque Daniel era mejor, superior que cualquier otro ser humano? No, él dice en el 30, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel dijo, soy igual que el resto de los seres humanos. No hay nada especial en mí. Esta es la implicación. Dios me dio esta capacidad, Nabucodonosor, para servirte, para que supieras qué soñaste y qué significa tu sueño. Vean nada más, hermanos, este hombre de Dios, aunque está enfrente de este rey incrédulo, no aprovechó la ocasión para obtener un beneficio personal, para exaltarse a sí mismo. No, así debemos ser. Este es un destello de aquel que nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así debemos ser. Todo lo que Dios en su gracia común te haya dado bienes materiales, te haya dado la capacidad de tener dinero, de ser productivo en el trabajo, cualquier tipo de talento, te haya dado Dios la capacidad de sobresalir en algo como cualquier cristiano, como todo cristiano, el don espiritual que Dios te ha dado, recuerda, somos igual que cualquier otro ser humano y por lo tanto, cualquier capacidad que tengamos, cualquier bendición temporal, nos la dio Dios para servir a otros. Y específicamente, escucha, cualquier bendición temporal o espiritual que Dios te dio, nos la dio para servir al incrédulo, al evangelizarlo y para servir al cristiano, al ayudarle a ser más obediente a Dios. Jamás debemos exaltarnos por alguna capacidad que Dios nos da. Jamás debemos usar alguna capacidad que Dios nos da para exaltarnos. Eso es un pecado. Recordemos las palabras de 1 Corintios 4:7. Pablo preguntó, ¿porque quién te distingue? La respuesta es implícita, Dios. Eres diferente a alguien en términos humanos porque así lo designó el Dios de los cielos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Hay algo? No. Hablando de bendiciones. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Observen el versículo 31. Aquí en el versículo 31, Daniel empezó a decirle a Nabucodonosor lo que soñó. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime,
Esta era una estatua de tamaño grande y con una apariencia brillante. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La idea es que si veías esta estatua te daba miedo. Más miedo del que te da cuando ves a tu esposo al amanecer. Era una estatua que te aterraba. Y escuchen la descripción de la estatua, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Vean ustedes que estaba hecha de metales. Esta estatua tenía forma humana. Versículo 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y en el 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, como la cáscara del grano. Y se los llevó el viento en términos agriculturales, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Esto fue lo que soñó Nabucodonosor. Esto es lo que Dios reveló del futuro en este sueño. ¿Pero qué significa? Esto nos lleva al versículo 36. Y recuerden que aquí en Daniel 2 estamos estudiando dos partes del plan del rey para la historia que te alientan a confiar en él. En primer lugar, ya vimos el plan del rey para la historia revelado, ahí en los versículos 1 al 35. Y ahora comencemos, en segundo lugar, con el plan del rey para la historia interpretado, versículos 36 al 49. No solo el plan del rey para la historia revelado, sino también interpretado, versículos 36 al 49. Versículo 36, Daniel 2:36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y aquí, hermanos, es para dejarlos picados, porque no vamos a cubrirlo todo, porque es mucho. Si el Señor quiere, lo haremos la próxima vez que el Señor nos dé la oportunidad de cubrirlo, pero para que tengan una idea global de dónde va el resto del capítulo, esta estatua presenta 6 reinos, 6 potencias mundiales que siguen el orden de Daniel capítulo 7. Y la Biblia indica que esta profecía ya se cumplió en las primeras 4, las últimas 2 están por cumplirse, y los 6 reinos son estos: 1, Babilonia; 2, Medo-Persia; 3, Grecia; 4, Roma; 5, Roma revivida; y 6, el reino del Señor. Lo repetimos: 1, Babilonia; 2, Medo-Persia; 3, Grecia; 4, Roma; 5, Roma revivida; y 6, el reino del Señor. Para los que están tomando notas, este pasaje, hermanos, es una muestra contundente del poder y la sabiduría de Dios, según el 2:20. Ahora, observen el primero, comenzando en el versículo 37, el primero de 6 reinos, Babilonia. Babilonia. Observen aquí cómo Daniel amartilló la verdad de que Nabucodonosor fue el rey que fue, porque Dios le dio este lugar. Aquí viene una verdad muy importante para nuestra vida en la actualidad. Vean el versículo 37. Daniel 2:37. Tú, oh rey, Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque, escuchen esto hermoso, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, y aquí viene otra frase, saborenlo, hermanos, Él los ha entregado en tu mano. Y otra, te ha dado el dominio sobre todo. Una pausa ahí. Vean el énfasis, hermanos. Saboremos esta verdad. Nabucodonosor fue el gran monarca que fue, porque versículo 37, el Dios del cielo le dio ese poder. 38, Él entregó
a todos los humanos y bestias del campo y aves del cielo que estaban bajo su dominio. Y 38, Dios le dio el dominio sobre todo. Esto es hermoso. El monarca supremo le delegó temporalmente al monarca llamado Nabucodonosor el poder que tenía en la época que vivió Nabucodonosor sobre el territorio que Dios le asignó por el tiempo que Dios le asignó. Este es nuestro Dios, el Rey de la historia, el Altísimo, el que quita reyes, pone reyes, versículo 21. Hermanos, esta es una verdad vital. Escuchen, incluso los gobernantes más alejados de Dios, como Nabucodonosor, han recibido su poder del Dios del cielo. ¿Nabucodonosor era una monedita de oro de piedad? ¿Era un hombre de Dios? Claro que no, era un pagano. Sin embargo, el texto dice en el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado. Esta verdad, como dice Romanos 13:1, afecta, escucha, nuestra relación con el gobierno. Romanos 13:1, recuerdan, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Por la verdad de Daniel 2:37 y 38. ¿Cuál es esa? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La única excepción a este mandato, obedecer las autoridades gubernamentales, es si nos piden pecar. Daniel y sus amigos entendieron y vivieron esta verdad. En el capítulo 1, Daniel no se sometió al rey. ¿Recuerdan cuando el rey le pidió que comiera y bebiera cosas que iban contra la ley mosaica? Allá adelante en el capítulo 3, sus 3 amigos no se sometieron al rey porque el rey les pidió que adoraran una estatua. Allí en el capítulo 6, años después, Daniel no se sometió al rey porque el rey le pidió a Daniel que no orara a su Dios. Principio, si tu autoridad te pide violar la palabra de Dios, no debes obedecer a tu autoridad. Si tus papás, hijos que todavía viven bajo la autoridad de sus papás, si sus papás les piden pecar, o si tu esposa, tu marido te pide pecar, o si tu empleado, tu jefe te pide pecar, o ciudadanos en general, si el gobierno nos pide pecar, no debemos obedecer. En un caso así, debemos decir junto con Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como ha pasado en los últimos meses en varios países, incluyendo Estados Unidos, con gobiernos que prohíben que las iglesias se congreguen, como una ilustración, o establecen prohibiciones que hacen imposible obedecer las Escrituras, como no permitir cierto número de personas, o no permitir personas de ciertas edades en las congregaciones. Pero hermanos, no podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos de congregar, desobedecemos en varias áreas bíblicas. Por ejemplo, aquí les doy una lista corta, no exhaustiva, y si pueden escuchen la predicación del hermano Abner Chau, que me ha ayudado mucho en esto. Piensen en esto. Ustedes lo saben, lo hemos estudiado a lo largo de los años con nuestro pastor Henry, pero de manera resumida, si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir con el proceso de disciplina de Mateo 18. Si nos dejamos de congregar, no podemos crecer y fortalecernos espiritualmente mediante la ayuda de otros hermanos. Efesios 4:16. Y por lo tanto, el evangelismo se debilita. Tito 2. Si nos dejamos de congregar, desobedecemos el mandato de congregarnos. Hebreos 10:24 y 25. De hecho, Hebreos 10:25 dice que debemos congregarnos con mayor frecuencia conforme nos acercamos al regreso del Señor. Si nos dejamos de congregar, no podemos glorificar a Dios al no servirnos mediante nuestros dones espirituales. 1 Pedro 4:10 y 11. Si nos dejamos de congregar, no podemos adorar al Señor juntos mediante la alabanza y proclamación de su palabra. Efesios 5, 1 Corintios 14.
Si nos dejamos de congregar, no podemos participar de la mesa del Señor ni del bautismo. Mateo 28, 1 Corintios 11, claro, todo esto no debemos hacerlo como fariseos, mecánicamente por fuera y mal por dentro, como nos advierte Mateo 5. Si nos dejamos de congregar, escuchen, no podemos cumplir con los mandatos de los unos a los otros que nos manda el Nuevo Testamento. Mandatos como los que estamos estudiando los domingos en esta hora, en la segunda hora de escuela dominical. Los que estuvimos ahí la semana pasada recordarán que la Liux nos enseñó ahí Romanos 15. Esto es Lalo Izquierdo, es su nombre artístico, la Liux, por si no lo conocen. Pero la Liux ahí en Romanos 15 nos enseñó la importancia de tener unidad, de recibirnos los unos a los otros en el área de opinión. Y ahí en Romanos 15, 5 y 6 vemos algo vital que solo se puede cumplir cuando nos congregamos. Escucha, cuando nos congregamos y nos amamos, Dios es glorificado al demostrar, escuchen, la unidad que solo Él puede lograr entre personas diferentes en tantas maneras, de trasfondo socioeconómico, razas, gustos, etcétera, tan diferentes. Eso solo lo podemos demostrar cuando estamos congregados. Por ejemplo, viene ahorita alguien y dice, oye, ¿cómo es posible? Si yo en mi familia a duras penas ni me puedo llevar bien con la gente, dice un inconverso. Con mi familia, misma raza, a lo mejor incluso mismo techo, mismo estrato socioeconómico. Y llego aquí y todas estas personas de diferentes países que en el mundo se odian, diferentes trasfondos socioeconómicos, diferentes gustos, y aquí están juntos, se aman. ¿Cómo es posible eso? Es un testimonio del poder transformador de Dios mediante Cristo en el Evangelio. No podemos demostrar eso al mundo si no nos congregamos. Otro de esos mandatos de los unos a los otros, por ejemplo, es saludarnos unos a otros con ósculo, beso santo. El principio ahí es mostrarnos afecto, de acuerdo con lo que es apropiado para cada cultura. Pero no puedes mostrar afecto por una pantalla. No puedes darle la mano o darle un abrazo, un beso a alguien si no estás con la persona. Y hermanos, en la época del Nuevo Testamento, aparentemente también habían enfermedades consideradas contagiosas y sin curación, como la lepra en Mateo 8. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento dice, por favor, si alguien está enfermo, quédese en casa, o no se toquen, o cancelen tal o cual ministerio. No. De hecho, recuerdan que bajo el antiguo pacto, en Levítico 13, aislaban al leproso para evitar el contagio. Pero en el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia, bajo el nuevo pacto a partir de la cruz, el Señor no mandó nada de aislar a los leprosos para evitar el contagio. ¿Por qué? Porque al Señor le importaba la salud de Israel. Bajo el antiguo pacto y ya bajo el nuevo pacto, ¿no le importa al Señor la salud de la iglesia? No. La salud no era la prioridad en ninguno de los dos casos, sino que el propósito fue diferente. Aparentemente, según Levítico 11:44, junto con otras leyes, las leyes para la lepra eran para que la nación de Israel fuera un testimonio entre las naciones gentiles en la que estaba, para reflejar, o más bien entre las naciones gentiles que la rodeaban, que fuera un testimonio que reflejaba la relación de pacto que tenían con el Dios Santo. Levítico 11:44. Claro, habían algunos beneficios de salud, pero eso no era la prioridad, eso era algo secundario. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento la enfermedad no se presenta como una excepción para no cumplir con los mandatos que se relacionan a congregarse como iglesia. Y, por supuesto, hermanos, en términos de aplicación de estas verdades, entramos al área de opiniones, al área de conciencia. Romanos 14, aquí ejerce sentido común en sumisión a las Escrituras. Si tienes tos de perro, quizás sería mejor que te quedes en casa. ¿Por qué? Para que el predicador no termine gritando, para que lo escuchen, porque como toses tanto, no lo oyen, entonces tiene que gritar más y va a acabar el pobre tosiendo peor que tú al final, porque gritó tanto, porque tenías una tos de perro rabioso.
Hay algunos hermanos, por ejemplo, que pasan por cirugías grandes a unos días del domingo y aquí están el domingo como si nada. Y hay otros hermanos que si estuviéramos en una situación parecida, quizás diríamos, oye, espérame tantito, dame una semanita, los veo el próximo domingo. No quiero que a medio servicio vaya a caerme aquí desplomado. Pero otra vez, son asuntos de conciencia ahí. ¿Cómo me cuido? ¿Cuánto me cuido? Ejercer sentido común a la luz de la palabra de Dios. Pero el punto de fondo es que debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y en este punto, como una ilustración contemporánea, queremos congregarnos, queremos cumplir con nuestras responsabilidades al congregarnos. Y hermanos, esto no es cuestión de cultura, sino de obediencia a las Escrituras. Lo vemos esto que pasó en los últimos meses, aunque el gobierno prohibió que se congregara o se congregara en un tiempo con ciertas restricciones, Grace siguió congregándose. Y no es que, bueno, aquí es diferente por la cultura y la situación política, social, hermanos. En Canadá hizo lo mismo el pastor Coates. En Sudáfrica hicieron lo mismo, aunque ahí tuvieron que hacerlo de manera clandestina. En México conozco algunos hermanos que, aunque el gobierno lo prohibió, ellos siguieron evangelizando y reuniéndose. Entonces, nada de que, bueno, es que allá en Gringolandia es diferente. No, hermanos, la palabra de Dios no dice, bueno, ahí nota a pie de página. En estos casos, no, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Y, de nuevo, a veces nos incomoda escuchar cosas así porque no le podemos dar la vuelta y no debemos darle la vuelta a la palabra de Dios. Entonces, en Daniel 2, 37 y 38, vemos que Dios puso a Nabucodonosor y que Daniel entendió esto, que incluso él y sus amigos, aunque él entendía, como dice Daniel 2, 37, que Dios le había dado el reino a Nabucodonosor, que Dios le había dado el dominio a Nabucodonosor, él entendía, obvio, que tenía que someterse a Nabucodonosor siempre y cuando Nabucodonosor no le pidiera pecar, como en Daniel 1. Y de nuevo, dices tú, ¿cómo terminaste en Romanos 13 de Daniel 2, 37 y 38? Porque se enseña la misma verdad. Y la verdad es, otra vez, que Dios es el que ha puesto a las autoridades. Esa es la base del mandato, a someternos a las autoridades. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Él han sido establecidas. Mismo principio de Daniel 2, 37 y 38. De nuevo, la única excepción a esa sumisión es cuando nos piden pecar. Y hay que ser honestos. Cuando desobedecemos a la autoridad que nos pide desobedecer a las Escrituras, podemos vernos tentados a tener un temor pecaminoso. ¿Por qué? Debido a las consecuencias que podamos enfrentar. ¿No es cierto? Si un gobierno pide que no se congreguen, como aquí, ¿no? Y nos congregamos, multas. Para otros, el hermano Coates en Canadá, cárcel. Para otros quizás les quitan el edificio. Para otros les va peor. Imagínense, si estuviéramos en Afganistán ahorita, ¿qué haríamos? ¿No nos vamos a congregar? Nos vamos a congregar por la gracia de Dios, pero lo más probable es que lo haríamos de la manera más cuidadosa, extrema, clandestina, encubierta posible, ¿no es cierto? Claro, es lo mismo. Oremos por nuestros hermanos en Afganistán, la iglesia en Afganistán. Pero recuerden, hermanos, ¿quién controla la historia? ¿Quién controla la vida humana? Daniel 2, 18, 19, regresen ahí, hermanos, en todo momento, en particular, otra vez, en momentos como los que vivimos y como lo hemos estado oyendo en los últimos meses, desde diferentes púlpitos, clases aquí en Grace, hermanos, la cosa está poniéndose peor. Es probable que algunos en el futuro terminemos en la cárcel, no sabemos. Probablemente es cuestión de tiempo cuando digan ya en público no se puede hablar en contra de los homosexuales, es discurso de odio, al bote, a la cárcel. Los predicadores que hablen eso, ¿qué vamos a hacer los predicadores? ¿Dejar de hablar contra la homosexualidad? No, vamos a predicar la palabra y confiar en el Señor para su gracia. Y de nuevo, es fácil verse tentado a tener temor pecaminoso en esos casos.
Y por eso tenemos que regresar a ocupar nuestra mente con la palabra para que el Espíritu nos fortalezca para ser fieles, aun cuando no es fácil en términos humanos ser fieles. Y aquí lo vemos, ¿quién controla la historia? ¿Quién controla la vida? Daniel 2, vean el énfasis otra vez, versículo 18. Daniel 2, 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21, Él, vean hermanos, Él y solo Él muda, o se puede traducir, Él cambia los tiempos y las edades. Esto es, Él controla la historia. Quita reyes y pone reyes. Versículo 28, vean el énfasis. Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos. Y allá adelante en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Versículo 45, vean qué título. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Repasa estas verdades, repite estas verdades en tu mente, que estas verdades ocupen tu mente para que el temor pecaminoso no nos controle, sino que nos controle la verdad de su palabra y así confiemos en nuestro Rey, el Rey de la historia. Terminemos, hermanos, en Isaías 26, brevemente. Este texto es tan hermoso. Algunos de ustedes lo conocen de memoria. Isaías 26 es una definición prácticamente breve de confiar en Dios. Este texto es hermoso, nos ayuda a saber cómo confiar en Dios, cómo evito el temor pecaminoso al que soy tan dado. Confía en Dios. ¿Cómo confío en Dios? Aquí está. Isaías 26, vean el contexto en el versículo 1. Isaías 26, 1. En aquel día, ¿qué día? Aquí por contexto en la época del reino milenial, aquí en la tierra, como lo vemos en Isaías 24, 23. Dice aquí Isaías 26, 1, en aquel día, en la época del reino milenial, cantarán este cántico en tierra de Judá. Esto es en tierra de Judá, esto no es en el cielo, esto es en la tierra. Los que cantan aquí son israelitas y vean, ellos dirán, versículo 1, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Esta ciudad es Jerusalén, en el reino milenial, aquí en la tierra, y aquí viene un mandato, versículo 2, Isaías 26, 2. Abrid o abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes son estos? Estos son creyentes israelitas. La gente justa, guardadores de verdades. Estos creyentes van a entrar a Jerusalén, pero los creyentes gentiles también vamos a entrar, como dice Isaías 2, versículos 2 al 4. Allí en Isaías 2, 2 al 4, vemos que Jerusalén será la capital del reino milenial aquí en la tierra. Y ahora, observen esto, hermanos. Llegamos a uno de los versículos mejor conocidos de Isaías. Observen en el versículo 3, lo que dirán, lo que diremos en la época del reino milenial cantando a Dios. Isaías 26, 3. Tú guardarás, o se puede traducir, tú mantendrás o tú protegerás en completa o en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vean la frase, pensamiento en ti persevera. Se puede traducir, cuya mente está concentrada en ti, cuya mente está puesta en ti. ¿Qué significa esto?
Estos creyentes en el futuro, incluyéndonos a todos los que Dios nos ha salvado por su gracia en Cristo, estos creyentes en el futuro disfrutaremos de paz perfecta. Pero este versículo de Isaías 26:3 también le mostró a los israelitas que escucharon esto por primera vez lo que significaba confiar en Dios y cómo estar tranquilos. Y hermanos, también para nosotros, Isaías 26:3 define de manera clara y simple lo que es la confianza en Dios y el resultado de la confianza en Dios. ¿Qué es eso? Aquí lo dice Isaías 26:3. ¿Qué significa confiar en Dios? Muy simple, escucha. Confiar en Dios significa estar pensando en Dios, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiar en Dios significa estar pensando en Dios, lo cual implica que estás sujetándote a Dios, lo que dice su palabra. Confiar en Dios significa estar pensando en Dios y el resultado es que Dios nos mantiene en paz. Obviamente aquí, versículo 3, será una paz perfecta, una confianza perfecta, porque tendremos cuerpos glorificados. Pero esta verdad también nos enseña cómo confiar en Dios hoy, cómo tener una medida de esa paz que es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Aunque sea imperfecto, obviamente, y será imperfecta nuestra confianza en Dios hasta que estemos en la gloria. Aunque esa paz será imperfecta en términos de continuidad y permanencia. ¿Por qué? Porque somos tan dados al temor pecaminoso. Y por eso una y otra vez la Escritura, no temáis, no temáis, no temáis. Entonces, ¿cómo confías en Dios para disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Claro, además de orar, escucha, mantén tu mente llena de su palabra. Ocupa tus pensamientos con la palabra de Dios, no con univisión, dijera nuestro amado teólogo pastor Henry Tolopil. Y observen, hermanos, cómo concluye esto. Recuerden que esto es parte de la canción de los creyentes en el milenio, versículos 1 y 2. A la luz del versículo 3, Isaías 26:3, el versículo 4 presenta una exhortación para los israelitas de Judá que escucharon esto por primera vez. También es una exhortación para todo creyente en toda época, incluyéndonos a nosotros. Isaías 26:4 concluye, confiad, un mandato en el hebreo. Confíen, es un mandato. Confiad en Jehová, un nombre hermoso de Dios. ¿Quién es Jehová? Yahweh, el eterno, el incambiable, el Dios fiel, el que guarda el pacto. Confiad en Jehová perpetuamente, esto es para siempre, porque en Jehová el Señor, de nuevo apuntando a que es el eterno, está la fortaleza de los siglos. Una mejor traducción, es una roca eterna. Ese nombre, la roca, se refiere al referirse a Dios como la roca. El Espíritu Santo, al usar ese título, la roca, para referirse a Dios, describe que Dios es fuerte y por lo tanto, escuchen, como lo dijo un autor, Dios es perfectamente confiable. En otras palabras, no tienes que tener temor pecaminoso, hermano. Confía en el que es fiel por la eternidad, porque Él es eternamente fiel y Él nunca te defraudará. Oremos para terminar. Padre, qué hermosas verdades, qué hermosa canción esta de Isaías 26. Anhelamos confiar en Jehová, anhelamos confiar en nuestra roca amada. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Nos humilla, nos confronta, pero también nos conforta. Te rogamos que si hemos pecado al tener temor pecaminoso y no lo hemos confesado a ti aún, que estas verdades nos lleven a confesar nuestro temor pecaminoso a ti y que por tu gracia, Padre, nos esforcemos en que nuestra mente esté ocupada por tu palabra, nuestra mente, nuestros pensamientos estén puestos en ti. Tú sabes lo difícil que es para algunos de nosotros, parece que más que otros, tan fácil. Nuestra inclinación automática pecaminosa es el temor pecaminoso. Tú lo sabes y
Lo vemos a lo largo de la Escritura, cuando tú exhortabas a hombres de Dios, mujeres de Dios, a no temer, no temáis, no temed. Que recordemos estas verdades, Padre, que esto nos ayude a seguir en nuestra lucha diaria contra el temor pecaminoso por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra para tu gloria. Amén.